no, que estamos hablando de que era un sinvergüenza y que Jesús me quería, daba la cara por mí. Entonces, claro, cambió totalmente todo. Y en la esperanza y en la súplica, Él actúa, se tira del cielo, baja por cada uno de nosotros. Bueno, pues nuestra familia somos de Galicia y mi padre era marino mercante y entonces como hacía mucha ruta hacia el puerto de Valencia, pues cuando éramos muy pequeñitos nuestra familia se decidió venirse a Valencia. Allí nos hemos criado en el barrio cercano a lo que es el puerto y una familia, somos 4 hermanos en total y bueno, pues era un barrio un poco conflictivo. Siempre normal de las zonas cercanas al puerto han sido unas zonas deprimidas, ¿no? Donde también había pues mucha población de raza gitana, también había bastante droga y bastante prostitución. Y todo eso además estaba muy cercano al colegio que nosotros íbamos de pequeños. Y bueno, pues evidentemente todo eso pues siempre ha influenciado, ¿no? En el ambiente. Es verdad que cuando yo era pequeño mi madre ha sido y es una persona muy religiosa, y eso siempre es importante y siempre ha tratado de llevarnos a la fe, ¿no? Y mi padre tenía la fe de los marinos, pues invocan a la Virgen del Carmen, pero luego pues a su manera, como decía, yo creo a mi manera, decía mi padre. Pero bueno, siempre es verdad que de pequeños hemos estado cercanos a la parroquia, también por la época, donde todavía en este tiempo la parroquia era el lugar que aglutinaba pues a niños y jóvenes, ¿no? En general. Pero es verdad que sí que mi vida ha estado muy marcada por la experiencia en el colegio, que fue una experiencia bastante negativa, ¿no? Primero porque el ambiente pues era bastante hostil y porque todas estas personas, los hijos de todas estas personas que o bien estaban metidas en la droga, en la prostitución, etcétera, pues todos estos niños también iban al colegio, ¿no? Entonces el ambiente era un ambiente bastante duro y difícil. Eso me marcó mucho a mí por el tema del bullying que dicen ahora, que ya existía, pero ahora se le ponen los nombres de inglés que están de moda, pero en ese sentido yo ahí lo he pasado bastante mal, ¿no? Y aunque, bueno, pues sí que íbamos a la parroquia y eso, pero pues no notábamos que la fe realmente nos pudiera calar. Y luego pues hicimos lo que tantos jóvenes, que una vez nos confirmaron, pues entonces, pues eso, a volar, ¿no? Además, como yo nunca he sido buen estudiante, pues entonces sí que en eso sí que fue sencillo a mi madre y le dije, no pierdas el tiempo conmigo, yo no quiero estudiar, yo voy a trabajar. Y me puse a trabajar a los 15 años. Trabajé casi siempre en la hostelería y bueno, pues ese mundo al final te condiciona mucho también, ¿no? Porque pues tienes que trabajar cuando todo el mundo sale y luego pues tú cuando quieres salir, porque también eres joven, pues bueno, te toca salir a horas más intempestivas, ¿no? Y entonces, pues bueno, es verdad que yo de pequeño había evitado siempre cuando algunos compañeros de clase ya empezaban a meterse por malos caminos. De hecho, algunos de ellos cayeron, no era la época fuerte ya de la heroína, eso ya estaba yendo hacia abajo, ¿no? Pero bueno, todavía estaba presente, ¿no? Lo que pasa es que en mi familia yo he tenido un tío toxicómano, él entró en prisión porque cometió un homicidio en un atraco. Y pues bueno, cuando él venía a casa nosotros teníamos miedo, nos robaba, o sea, lo que es tener cerca a un toxicómano, ¿no? Y eso a nosotros nos marcó mucho de pequeños. Y entonces eso es como que a mí me hizo me protegió, ¿no? Me creó aversión y me protegió de ver que algunos compañeros, amigos de clase, pues habían caído también en la heroína, ¿no? Y yo se le tenía como ese temor. Claro, en mi época entonces veías a una persona pues consumir cannabis, hachís, etcétera, y se está drogando. Hoy no le damos ninguna importancia cuando vemos a los jóvenes que antes del instituto directamente se están haciendo esos porros para luego entrar al estudio, ¿no? Pero en aquel entonces era como algo tal, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo sí que fui un poco ahí evitando todo esto, ¿no? Es verdad que he sido muy rebelde siempre, luego con el paso del tiempo uno va entendiendo su propia historia, ¿no? Y vas entendiendo los porqués de todo eso, ¿no? Claro, toda esa rebeldía que yo tenía interna pues se hace más grande pues porque viví mucho desprecio, especialmente en el colegio, ¿no? Y entonces eso va haciendo acrecentar un poco pues la rabia, ¿no? Que luego explosiona en la adolescencia, ¿no?
Esto está muy marcado también, o sea, esa rabia está muy marcada porque mi padre, al ser marino, pues prácticamente no ha podido ser padre de familia y tampoco ha sabido hacerlo. Y entonces pues nosotros prácticamente nos hemos criado con mi madre, que hizo todos los esfuerzos posibles para poder llevar un bar y 4 hijos, todos seguidos. Es una cosa muy dura, ¿no? Y bueno, pues eso hace que tengas muchas carencias, y cuando se tienen carencias, pues si no las encuentras donde tienen que estar, pues las buscas en el medio en el que te mueves, que es en el mundo. Y entonces, pues bueno, fruto de toda esa rebeldía, de no comprender, y pues llegó un momento en que me cansé como de ser bueno, ¿no? Y entonces un día tomé una decisión, y tomé la decisión de a partir de ese día empezar a ser malo. Y muchas de las cosas que yo había evitado, a partir de ahí empecé a hacer justamente todo lo contrario. Y todas las cosas malas que yo tenía por posibilidad de hacerlas, pues me puse a hacerlas. Y entonces todo lo que hasta ese momento había evitado, pues a partir de ahí empecé a hacerlo. Especialmente me terminó de marcar negativamente el cumplir con el servicio militar, que fue todavía todo el bullying que me habían hecho en el colegio, aumentó todavía en el año que yo hice en el servicio militar. Eso fue terrible, una experiencia durísima. Y entonces, pues cuando salí de allí ya tomé esa decisión de decir, pues bueno, a partir de ahora voy a tratar de hacer justamente toda esa maldad, ¿no? La que yo he recibido. Y entonces, pues bueno, al trabajar en la hostelería, pues en aquel momento empezaba en Valencia todo lo que luego vulgarmente se ha conocido como la ruta del bacalao, es decir, todo el tema de las drogas de diseño. Y entonces yo me meto de lleno en ese mundo. Empiezo a consumir todo tipo de drogas de las que estaban en ese momento, y cuando te metes en ese mundo, pues claro, el dinero del trabajo pues no te llega, ¿no? Y entonces pues siempre hay alguien que te ofrece, y empecé no solamente a consumir, sino a traficar con todo lo que tenía a la mano, ¿no? Sí que es verdad que, como decía, el haber tenido a este tío toxicómano pues me protegió de haber caído en la heroína. Tampoco era una droga ya que no estaba de moda ni en el ambiente propio de la noche, aunque sí que he tenido algunos amigos que finalmente incluso fallecieron, ¿no? por la heroína, ¿no? Pero bueno, salvo la heroína, consumí todas las drogas que en ese momento estaban al alcance, porque en ese mundo es así, empiezas con unas cosas y circulas con las otras y hasta lo que te dé el cuerpo, ¿no? Y así estuve bastantes años, y bueno, pues cuando te metes en ese mundo, eso es un pozo que siempre te lleva hacia el fondo, ¿no? Y en ese mundo siempre se acaba mal, siempre se acaba debiendo dinero y siempre se acaban con muchos problemas. Es un mundo evidentemente totalmente falso, donde solamente se te valora por lo que tienes, y si tienes, pues eres el rey de la noche, y cuando no tienes no eres nadie, ¿no? Entonces, pues bueno, continúo con ese traficar con las drogas, y llegó un momento en que sí que es verdad que en ese mundo pues yo salía un viernes por la noche y terminaba el lunes por la mañana o el lunes por la tarde, lo que te diera el cuerpo y el dinero. Y sí que es verdad que cuando llegabas por la mañana a casa, pues te levantabas y decías, tengo que salir de aquí, tengo que dejar esto. Pero bueno, al levantarte empezabas a consumir droga y entonces ya eso se te apagaba, ¿no? Pero tenía ahí como esa cosa, ¿no? Como Dios siempre existe y como es muy paciente con nosotros y conmigo particularmente es muy empeñado, por la noche yo siempre vivía cosas como muy raras, ¿no? O sea, como que Dios se hacía presente, ¿no? Aunque yo en esos momentos no lo conseguía ver. Todo esto luego lo he ido como viendo, ¿no? Viendo que estaba ahí todo hilvanado, ¿no? Que Dios no me había dejado en ningún momento, ¿no? Entonces, como yo soy de Galicia, y en aquella época fue cuando empezó a entrar fuertemente todo el tema de la cocaína, justamente, especialmente de la zona donde soy yo, la zona de Villargarcía Arosa, Vilanova de Arosa, etc. Y entonces, pues bueno, ni corto ni perezoso, puesto que ya estábamos en el asunto, pues me fui a Galicia con un amigo entonces, bueno, con un compañero, y pues a comprar cocaína. Y entonces ahí sí que yo ya estaba por dentro muy cansado, muy agotado de ese mundo, de todo lo que se mueve ahí, de toda esa falsedad, de todo ese vacío, de todo ese sinsentido. Y recuerdo que una mañana le dije que me iba a ver a una persona conocida, me separé de este amigo, me fui a la Catedral de Santiago de Compostela
En aquel entonces todavía te dejaban poner la mano en la columna, en el pórtico de la gloria, que en un principio ponían los estudiantes, y allí elevé una oración, pues como en ese momento me salió, algo así como: Dios, si existes, ayúdame. Y me fui. Entonces nos volvimos a Valencia, el tiempo continuó, pero bueno, pues yo estoy convencido de que el Señor escuchó esa oración. Y pasado ese viaje a Galicia, pues hubo un día en que yo sentía una atracción muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, a volver a la iglesia donde yo había recibido el bautismo, la primera comunión y la confirmación. Yo tenía 25 años en aquel entonces y yo tenía una gran lucha interna porque, digo, Salva, tú tienes 25 años, ¿de qué se te ha perdido a ti en la iglesia, no? Pero había como una fuerza, algo muy intenso dentro de mí que me empujaba a entrar. Y yo recuerdo que al final entré, estaban celebrando misa, y en ese momento el Señor me regaló como, una experiencia del amor de Dios, en la que Él me amaba y yo sabía que Él conocía perfectamente todo lo que yo había hecho. Pero en esa experiencia de sentir el amor de Dios no había culpabilización, no me estaba señalando lo que había hecho, sino que me estaba amando. Y es como que yo entendí en esa experiencia que Él sabe por qué yo hice eso, que al final es lo importante, ¿no? Es decir, lo que hace Dios es que Él hace que nos sintamos amados, que es lo que nos hace realmente cambiar, ¿no? Nosotros hacemos al contrario, ¿no? Nosotros queremos que las personas cambien para poder amarlas. Él nos ama y así podemos cambiar. Todo eso es una experiencia, ¿no? Muy profunda, muy intensa, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo no sabía lo que me había pasado, no sabía... Todo esto ahora lo veo con mucha claridad, pero en aquel entonces fue una turbación muy grande, una confusión muy grande. Esa experiencia me da la fuerza para cortar con toda la gente que yo conocía, me quité todos los teléfonos, corté con toda la gente, corté con todo el ambiente. Eso supuso una complicación muy grande, porque como en ese mundo cuando entras o acabas siempre debiendo dinero en la cárcel o muerto. Entonces yo debía mucho dinero, toda esta gente vino a casa, me amenazaron a mi familia. Fue un momento realmente muy difícil y muy complicado, ¿no? De las consecuencias de entrar en ese mundo. Pero bueno, esa experiencia me dio la fuerza para mantenerme firme. Volví a trabajar, pagar todas las deudas que tenía, las mías y las de las que fuera, con tal de cortar con ese mundo. Y siempre digo que cuando tú das un paso hacia Dios, Él da 3 hacia ti. Y aunque a veces uno experimenta que Dios no le ha protegido o que le ha abandonado, especialmente en la infancia, en la juventud, Él siempre ha estado ahí, ¿no? Y entonces empezó a ponerme situaciones y personas. Y sobre todo recuerdo que mi madre, que ella estaba impresionada de lo que me veía entrar de nuevo a la iglesia, pues un día me invitó a la bendición de una cruz en un pueblo de Valencia. Yo fui allí a esa bendición. Yo no sabía muy bien lo que iban a hacer, ni que si se bendecía la cruz, yo no sabía nada. Solo sé que allí el sacerdote que vino a bendecir la cruz me hizo llorar. Empecé a llorar allí descosidamente y entonces este sacerdote empezó a hablar conmigo, ¿no? Y bueno, es muy bonito cuando tienes una experiencia del amor de Dios, porque lógicamente antes cuando era un adolescente y un joven, pues a mi pobre madre la machaqué, lo típico, con la iglesia, los curas, etcétera, todo ese tema, ¿no? Hasta que en ese momento empecé a entender la gran labor que hacen los sacerdotes, ¿no? Anónimamente, rescatando a personas cuando verdaderamente lo necesitan. Y bueno, pues yo empecé a hablar con ese sacerdote. Él lo llevaron de canónigo a la Catedral de Valencia y entonces yo siempre que podía iba a hablar con él. Y bueno, pues luego llegó un momento en que mi madre también me propuso hacer un viaje a Fátima. Me fui, mi madre, un amigo y yo, nos fuimos los 3 a Fátima. Yo allí me lo pasé fatal, me aburrí muchísimo, solo tenía ganas de irme porque no hacía más que rezar y rezar y rezar, yo estaba súper agobiado, solo quería volverme a casa. Y recuerdo que cuando volvíamos, íbamos en una furgoneta, cuando volvíamos de Fátima, yo volvía con mal humor. Y luego entendí por qué ese mal humor. Y es porque en ese momento Dios quería que yo cambiase. Y es curioso porque aunque cuando uno ha vivido en lo malo y sabe que eso es un pozo y que no te lleva a ningún sitio, dar el paso hacia Dios da como un vértigo, porque te da la impresión de que es un salto al vacío, y no lo es. Es un salto
a un abrazo, ¿no? Al abrazo del Padre. Pero al principio pues da ese vértigo, ¿no? Da miedo ese cambio, ¿no? Pero bueno, cuando volvíamos de Fátima, además el que llevaba la furgoneta dijo, no, vamos a parar aquí a ver a una mujer que no sé cuánto, que dicen que le habla a la Virgen y tal. Dije, lo que me faltaba. No tenía yo bastante encima en Portugal, como que encima tengo que pararme aquí a que me vengan a contar no sé qué cosa. Total, que entraron allí en esa casa, yo me quedé como apartado porque yo solo tenía ganas de volver a casa y perderme, y yo no hablé para nada. Y ellos estaban en conversación, mi madre y su amigo, y nuestro amigo. Y entonces, en un momento dado, la mujer, sin que yo hablase, se giró y me dijo, tú quieres creer, pero lo que tienes que hacer es que creas. Eso que aparentemente no tiene ninguna importancia, para mí me supuso un impacto enorme, porque es que me estaba diciendo lo que, tal y como yo me encontraba por dentro. Entonces, aumentó todavía más mi mal humor, porque no tenía escapatoria, ¿no? Es como que a veces el amor de Dios se te pone tan delante que ni lo quieras esquivar, no te puedes escapar, ¿no? Y eso uno lo sabe, ¿no? Bueno, entonces volví a Valencia, y cuando ya volvimos a Valencia, pues ya Dios empezó a ponerme cosas una detrás de otras, ¿no? Luego Dios hace cosas muy misteriosas, ¿no? Porque a los 2 años de estar acompañado por este sacerdote, se murió repentinamente. Yo no lo pude no nos pudimos ni despedir porque fue un infarto súbito, ¿no? Y entonces me quedé como, dije, bueno, Dios, ¿qué haces, no? O sea, me pones aquí una persona que es como un padre, el padre que yo no he tenido, y ahora de repente te lo llevas así, de esta manera. No entendía nada, ¿no? Pero bueno, enseguida me puso otro sacerdote que me fue acompañando, y fue el que un día, cuando me estaba confesando con él, me dijo unas palabras que para mí fueron las que, o sea, ese día salí flotando del confesionario, ¿no? Porque me dijo, yo creo que el Señor te llama a remar mar adentro. Para mí era una revolución interna creer que Dios podría aceptarme en el sacerdocio a una persona que había hecho lo que había hecho, todo lo que había estado a la mano, todo, ¿no? Robar, todo el tema de promiscuidad, drogarse, traficar, todo lo que pude hacer, ¿no? Todo ese tema de la maldad. Y entonces, pues bueno, él me dijo que sí, y bueno, pues entonces al final se tomó la decisión de que yo entrase en el seminario. Me costó muchísimo porque yo nunca había estudiado, pero bueno, cuando tienes la experiencia del amor de Dios, en la persona se recupera algo muy importante, y es que Dios tiene un propósito para cada uno. El problema de muchas veces de las personas es que no saben cuál es el propósito de su vida. Y una persona que no sabe cuál es su propósito, no sabe hacia dónde tiene que ir, ni los medios. Entonces, Dios hace con el amor que tú descubras que Él tiene ese propósito para cada uno de nosotros, ¿no? Y bueno, pues después de los años de seminario, que al principio fueron duros por el tema de que yo nunca había estudiado, también es verdad que muchos no creían, ¿no? Dicen, este chico, como... Y entonces, pues recuerdo, cuando yo ya estaba en el seminario, tenía 31 años, me encontré con un amigo de la infancia, de la juventud, del colegio, lo típico, ¿no? Che, Salva, ¿qué haces? Y tal. Ah, pues nada, estoy en el seminario. Dice, ah, ¿en serio? ¿Qué haces? Y dije, no, en serio, que estoy en el seminario. Entonces él me dijo una frase que es lo que yo siempre digo que describe mi vocación. Y me dijo, si tú estás en el seminario, eso es que Dios existe, ¿no? Con eso estaba todo dicho. Entonces, pues bueno, la verdad es que fue un camino muy bonito. El día de la ordenación para mí fue algo muy impresionante, ¿no? Y luego, pues bueno, una vez ordenado, pues el Señor sigue descubriéndote, ¿no? Que tiene incluso, Dios hace un llamado dentro del llamado, ¿no? Porque luego además cada persona tiene que descubrir a qué Dios le llama de manera concreta, ¿no? Porque todo lo bueno es muy bueno, pero todo lo bueno no se puede hacer. Y el Señor le llama a cada uno en alguna singularidad. Y en esa singularidad uno descubre algo muy importante, que toda tu historia estuvo bien hecha. Porque Dios, todo lo que has vivido, Él después lo va a aprovechar cuando estás sanado y restaurado para un bien inmenso para los demás, ¿no? Entonces, todo ese rechazo que yo había vivido, todas esas experiencias negativas, todo ese bullying que me habían hecho durante casi toda mi vida, después eso Dios lo ha aprovechado para poder ayudar a otras personas, ¿no? En todo este camino yo entendí cuál era la raíz de lo que a mí me había hecho sufrir. Y principalmente es que es una experiencia que tienen la mayoría de las personas en el mundo, que es una de las heridas más profundas
y que son las que más hacen sufrir a las personas, que es lo que se llama la orfandad o la herida de rechazo, ¿no? Todas las personas tienen una herida de orfandad. Los padres no saben ser padres porque sus padres no supieron ser padres. Entonces, toda esa desprotección hace que las personas busquen, de manera que no toca, lo más esencial, que es sentirse amados, que es lo que necesitan todas las personas. Eso produce firmeza y seguridad en la persona, ¿no? Entonces, yo fui descubriendo por qué yo sentía siempre este rechazo de las personas, ¿no? Y luego lo conversé con mi madre. Y eso, el origen venía porque mi madre, cuando se quedó embarazada de mí, pues me quiso abortar. Ella utilizó los medios de aquella época, no son los medios que se tienen hoy en día, clínicos, con la aceptación y la legalidad. En aquel momento lo hizo con las cosas que se hacían, los remedios de los pueblos. Siempre había alguna mujer que podía hacer eso. Pero bueno, el Señor tenía un propósito para mí y de alguna manera esos remedios en mí no funcionaron. Entonces mi madre, aunque hizo eso, después se dio cuenta, porque mi madre siempre ha sido creyente, y lo hizo pues porque se veía trabajando sola en Alemania, no tenía ninguna posibilidad de tener otro embarazo delante y no podía con eso delante. Pero bueno, cuando utilizó ese remedio, vio que no funcionó y entendió que Dios le estaba diciendo que no lo hiciera. Y entonces pues bueno, siguió adelante con el embarazo. Pero sí que es verdad que por esa u otras razones, cuando las personas, cuando somos muy pequeños, si se nos ha rechazado, si no se nos ha deseado, o incluso si se ha deseado un sexo contrario al que somos, pues esas cosas nos pueden afectar incluso para toda la vida y nos van a acompañar. Y da igual que una persona luego pueda ser sacerdote, monja, consagrado, abogado, juez, médico, lo que sea. Son una serie de cosas que nos van a afectar durante toda la vida y que nos pueden condicionar y que lo hacen normalmente negativamente. Entonces, cuando cuento todas estas experiencias por lo que voy a contar ahora, ¿no? A los casi 6 años de ser sacerdote, me invitan a vivir un retiro con un sacerdote canadiense. Y entonces, cuando yo llego a ese retiro, este sacerdote me dijo una palabra que luego yo he entendido esa palabra de dónde viene. Es lo que se llama, es uno de los dones del Espíritu Santo, están recogidos en la Escritura, en la Carta a los Corintios, que es la palabra de sabiduría o palabra de conocimiento. En ese retiro, que yo no entendía nada de esto del Espíritu Santo, pues entonces yo estaba mirándole fijamente, él se gira cara a mí y me dice: ¿y tú me estás analizando porque estás queriendo averiguar si lo que yo estoy diciendo es verdad o no? Y dije, esto es como si estás jugando a las cartas y de repente te dicen la baraja que tienes. ¿Esto qué es, no? Entonces eso a mí ya me dejó confundido, ¿no? Y entonces, pues bueno, en ese retiro, este sacerdote me impone las manos. Yo no sé lo que pasó ahí, pero algo sucedió. Entonces, pues bueno, acabado ese retiro, después volvemos a hacer bastantes retiros con este sacerdote, sacerdotes y laicos. Y entonces estos retiros me hicieron descubrir lo que se llama la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, que es con lo que nace en el año 1967 la renovación carismática católica, ¿no? En el retiro de Duquesne en Pittsburgh, Estados Unidos. Y entonces, aunque yo no sabía muy bien eso lo que era, yo sí que supe que eso cambió mi vida, porque en esa imposición de manos, el sacerdote, al orar por mí, empezó a decirme cosas que nadie sabía de mí, que él no podía saber, y que estaban tocando como la raíz de mi persona. Entonces, esto es lo que se llama, cuando se hace la oración abierta a la acción del Espíritu Santo, palabras de conocimiento o palabras de sabiduría o palabras proféticas, que son dones carismáticos. Y entonces eso es como cuando lo experimentas, te hace percibir de una manera experiencial que Dios te conoce a la perfección y que todo, hasta lo más mínimo, le importa a Dios de uno. Y entonces esto hace que de pronto todo se transforma, todo cambia. Es como una fuerza impresionante por dentro que te da lo que se llama la libertad interior, ¿no? Que eso solamente puede producirlo el Espíritu Santo. Entonces esta primera experiencia y esos retiros cambian mi sacerdocio para siempre. Y yo siempre lo he contado de la misma manera. Mi madre me dice siempre que para dejar los pantalones en la lavadora hay que dar la vuelta al revés, para que no pierdan el color.
Pues entonces el Espíritu Santo me dio la vuelta del revés, otra vez, ¿no? Y entonces es como que empiezo a entender que esa experiencia que yo he recibido yo no me la puedo guardar. Y empiezo a descubrir que Dios me está llamando por ahí. Yo siempre me he tirado a la piscina. O sea, yo cuando algo visto que es bueno, yo no mido, ¿no? Yo voy para adelante. Y entonces, después de vivir esta serie de retiros, pues yo me lanzo a hacer retiros. Además, siempre muy de Dios. Y a veces Dios te pone contra la espada y la pared, pero es para ver si tú te lanzas verdaderamente, ¿no? De hecho, el primer retiro que me planteo hacer, retiro de sanación interior, es con un sacerdote de Argentina que cuando ya lo teníamos preparado iba a venir, me manda, ya estaba el tema del WhatsApp, me manda un WhatsApp, me dice, no voy a poder hacer el retiro, lo vas a hacer tú solo. Y bueno, en esa tesitura me puso el Señor. Era la primera vez que yo hacía el retiro, pero yo me lancé a la piscina. Para mi sorpresa, cuando yo hice el retiro, ves cosas que Dios hace y que sabes que no pueden venir de ti. Porque empiezas a hacer una serie de cosas y ves que empiezan a suceder cosas. Las personas empiezan a experimentar sanaciones interiores, de repente empiezan a desbloquearse problemas personales, las personas lo expresan con llantos, bueno, de muchas maneras, ¿no? Y entonces empiezo a ver que esto es de Dios, ¿no? Empiezo a ver los frutos, que es como la clave, ¿no? Y entonces empiezo a caminar por este mundo. Me vinculo a la renovación carismática en Valencia y bueno, después de estar 4 o 5 años con la renovación carismática, descubro que lo mío es hacer más bien retiros y entonces el Señor empieza a hacer surgir una pequeña comunidad carismática que el Señor puso el nombre de Somos Hijos de Dios. ¿Por qué? Porque es lo que todas las personas, incluidos los cristianos, necesitan descubrir. Nosotros sabemos que somos hijos de Dios desde el día de nuestro bautismo, pero no sabemos esto lo que implica y lo que significa. Especialmente porque el daño más profundo que tenemos todas las personas, porque todos estamos enfermos, es un daño en la identidad. Y entonces, la identidad solamente puede venir de parte del cielo, ¿no? Que es lo que escucha Jesús en el bautismo del río Jordán, tú eres mi hijo amado, ¿no? Esa es la clave, ¿no? Entonces, ¿por qué Jesús puede? Bueno, por supuesto porque es el Hijo de Dios, pero es hombre igualmente. ¿Por qué Jesús puede llegar hasta el final? Porque Él se sabe amado del Padre. Dice, yo tengo un alimento que vosotros no conocéis, que es hacer la voluntad del Padre. Ese alimento es el que le permite llegar a la cruz hasta el final, ¿no? Entonces, sin ese alimento, sin saber que uno es hijo de Dios, es imposible permanecer hasta el final, ¿no? Y justamente es lo que se escuchaba en el Evangelio de ayer domingo, donde en las tentaciones que el diablo hace a Jesús, le tienta con la identidad. Las tentaciones son 3, pero es la misma, porque comienza de la misma manera. Si eres hijo de Dios, es decir, le quiere hacer dudar de su identidad, que es lo que favorece este mundo, de todas las maneras que se está dando ahora, con especialmente el último ataque del diablo descarado, que es la perversión de la ideología de género, que es un ataque directo a la identidad de la persona. Destruyendo la familia, que es lo único que fortifica la identidad de la persona, y entonces tienes a las personas totalmente a merced, totalmente vulnerables para hacer lo que quieras de ellas, porque se les ha roto la identidad. Entonces, lo que hace principalmente la fe de Dios Padre es fortalecer la identidad. ¿Cuál es el problema, el déficit que se tiene hoy en la Iglesia y que se tiene que hablar, ¿no? Que la Iglesia necesita abrirse a la acción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo puedo tener muy claro que Dios es Padre, me lo dicen los Evangelios, puedo saber que Jesús es mi hermano mayor y es el Redentor. Y sé que la tercera persona de la Trinidad es el Espíritu Santo, que por desgracia seguimos diciendo en la Iglesia Católica que es el gran desconocido. Y eso es un problema muy grande, porque la misión del Espíritu Santo es actualizar eso que puedo creer aquí de manera experiencial, real, concreta y actual. ¿Cómo? A través de sus dones. La Iglesia nos dice en el Catecismo que los dones, también los extraordinarios, están para construcción de la comunidad cristiana. Entonces eso está recogido también por supuesto, en los Evangelios. Era la forma en la que evangelizaba Jesús, la forma en la que hicieron los apóstoles y la forma en la que lo hicieron sobre todo
los primeros 4 siglos de la Iglesia, antes de que se convirtiese Constantino y la Iglesia, o sea, la fe católica, se hiciese algo estatal. Entonces a partir de ahí empezó a decaer muchas cosas. Pero el Señor ahora en este tiempo está haciendo volver a su Iglesia a los orígenes, es decir, a volver a evangelizar con el poder del Espíritu Santo, ¿no? Entonces es un poquito esa es la experiencia que estamos teniendo ahora, donde en esta pequeña comunidad de Somos Hijos de Dios, estamos en ella porque nos reconocemos todos como enfermos, porque todos hemos experimentado la sanación y todos queremos que las personas experimenten esta sanación. Y da igual que una persona no tenga fe o que una persona lleve muchos años en la Iglesia, todos necesitamos al Espíritu Santo. Yo estoy tratando de vivir unas palabras que le escuché a aquel sacerdote que me inició en este tema de la acción del Espíritu Santo. Me dijo, el plan pastoral es muy simple, hacer lo que hacía Jesús. Entonces, yo empecé a experimentar que cuando empecé a imponer las manos, que nos parece un signo tan extraño incluso en nuestra Iglesia, y tenemos un problema muy grande si cuando Jesús envía a los apóstoles, pero no solo a los apóstoles, en Lucas 9, después en Lucas 10 envía a los 72, y después en Marcos, el final del Evangelio, 16-17, dice, a los que crean les acompañarán estos signos, impondrán las manos, sanarán a los enfermos. Entonces, creo que tenemos un problema en nuestra Iglesia si el hecho de imponer las manos es algo extraño. De hecho, como esto no me lo enseñaron en el seminario, yo mismo me sentía ridículo la primera vez que imponía las manos. A veces, y ahora con todo este tema del COVID mucho más, ¿no? Pero antes de que viniera el COVID, cuando uno iba al sacramento de la confesión, es que se contempla la imposición de las manos. Es que en el sacramento de la unción de los enfermos, antes de la fórmula sacramental, en el ritual dice que se tiene que hacer una oración de sanación, se tienen que imponer las manos, pero no se hace. Entonces, nosotros sabemos por la fe que los sacramentos vehiculan la gracia, pero lo hemos convertido en un ritualismo. Y los sacramentos son poderosos, pero no son mágicos. Evidentemente, yo puedo recibir el bautismo, sé que Dios me ha hecho su hijo, pero eso es como una semilla. Si luego no hay un abono, una tierra, un agua, pues esa semilla se queda por crecer. Y entonces, esta experiencia del bautismo en el Espíritu Santo es la que describe Raniero Cantalamessa, el sacerdote capuchino que el Papa Francisco ha hecho cardenal y que ha sido predicador de la Casa Pontificia por muchísimos años, ¿no? Entonces él dice que en nuestra Iglesia se ha producido una separación entre la fe religiosa y la experiencia religiosa. De tal manera que nosotros evangelizamos con fe religiosa, pero no con experiencia. Incluso vemos la experiencia como algo negativo. De hecho, yo, por ejemplo, despectivamente, a mí nunca me atrajo la renovación carismática, porque yo pensé que esto era para los latinoamericanos, que son como más afectivos y necesitan expresar más la cosa, para nosotros los occidentales no. Y luego te das cuenta que nada más lejos de la realidad. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta hablar a los corazones. El corazón es un órgano afectivo. Y no solo la experiencia, pero también la experiencia. Necesitamos experimentar, ¿no? Y entonces, Raniero Cantalamessa dice que al principio sí que estaba unida esa experiencia religiosa con la fe religiosa. Como esto se ha separado, el Señor está regalando en este tiempo poder entender esa experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, que vuelve a recuperar la experiencia. Cuando tienes la experiencia de Dios, nadie tiene que hablarte de la importancia de los sacramentos. Entiendes que son necesarios porque los has experimentado. Entonces, el ver los frutos que acontecen cuando simplemente empiezas a imponer las manos, empiezas a orar por las personas y ves que las personas empiezan a experimentar cambios de vida. Es lo que me lleva a seguir por este camino. Entonces, en nuestra comunidad Somos Hijos de Dios, hacemos una serie de retiros. El primer retiro, que lo llamamos Perdón y Misericordia, es para tratar especialmente las heridas. ¿Por qué ese es el primer retiro? Porque va a ser muy difícil que una persona pueda recibir la fe si la persona está destrozada por dentro. Y este es un signo de esta generación. Los jóvenes, los adolescentes están totalmente rotos, destrozados por dentro,
¿cómo van a aceptar a Jesucristo? ¿Cómo vamos a pedirles que se adhieran a Jesucristo si no pueden ni siquiera con su propia vida? Primero necesitan experimentar que es un Dios, no que ellos tienen que preocuparse por Dios, sino que Dios se preocupa por ellos. Pero de una manera experiencial, no con un sermón, porque eso se queda aquí. Necesitan vivirlo y el Espíritu Santo es el que puede hacerlo. Entonces, en ese primer retiro hacemos como un pequeño tratamiento en un fin de semana de las distintas fases de la vida, centrados especialmente en el periodo incluso inconsciente, que es el periodo intrauterino. ¿Por qué? Porque nos afecta cómo fuimos concebidos, nos afectan los 9 meses de gestación y hasta los primeros años, 7 primeros años de la vida, ese periodo es el que va a producir en nosotros ciertas marcas que incluso nos pueden acompañar toda la vida, incluso en el tema de la orientación sexual. Todo eso puede estar marcado desde ahí. Entonces, en este retiro damos mucho espacio a la oración, porque no se trata tanto tampoco de tener una psicología cristiana. La psicología cristiana es buena, pero no es suficiente, porque hay zonas a las que solamente puede llegar Dios, porque solo Dios sabe cómo llegar. Y eso se da cuando nosotros nos creemos lo que dice en la palabra de Dios. Imponed las manos y los enfermos sanarán. Es que no es una opción, es un mandato de Jesús. Jesús ordenó eso a los apóstoles, discípulos y a todos, es decir, a su iglesia. Y entonces, pues bueno, después de los retiros ponemos a las personas en contacto con la adoración eucarística, porque en la iglesia también hemos querido inventar muchas cosas que no sirven absolutamente para nada. La gente no se evangeliza con PowerPoints, ni con tratar de escolarizar la catequesis. Un obispo mexicano dijo que era evangelizar, poner a las personas en contacto con Jesús. Y nosotros tenemos la experiencia de que en unas adoraciones que hacemos abiertas a la acción del Espíritu Santo, donde nos abrimos a los dones y a los carismas, nosotros le pedimos al Señor que nos dé revelación de las personas, de sus necesidades que van a venir a la asamblea. Y en esas adoraciones nosotros hemos visto bendiciones de todo tipo. En nuestra página web somosHijosDeDios.org, en noviembre, que hicimos 5 años, hemos publicado 100 testimonios que se pueden descargar para que la gente pueda leerlos, donde hay testimonios de sanación interior y también de sanaciones físicas, a través de esas adoraciones, ¿no? Entonces, además de esas adoraciones, en la comunidad tenemos un ministerio de intercesión, donde 1 o 2 veces por semana oramos ya de manera personal y privada, atendemos personas. Especialmente porque en nuestra comunidad también hay varios psicólogos, uno de ellos trata particularmente el tema de las adicciones, y entonces trabajamos en conjunto. Él acompaña y trata la parte psicológica y después nosotros hacemos esa intercesión, que es como un complemento, ¿no? Un acompañamiento, porque el Espíritu Santo puede hacer una labor que no va a poder hacer nunca la psicología, ¿no? Y bueno, pues solamente podemos dar gracias al Señor y por todo lo que está haciendo, ¿no? Y uno empieza a darse cuenta que todo ese camino de sufrimiento, de pérdida, de búsqueda, de rebeldía, de rechazo, de sentirse ese huérfano, pues Dios de aquí está sacando frutos maravillosos. Y bueno, pues ya lo que el Señor, hasta donde el Señor quiera llevarnos. Mater Mundi no es una asociación, Mater Mundi es una familia que se dedica a compartir el Evangelio y las maravillas que Dios ha hecho en la vida de tanta gente. Te lo digo a ti, que ya tienes experiencia del bien tan impresionante que hacen estos vídeos. Cuántas historias de sanación interior, cuántas historias de conversión, cuántas veces tú te has sentido más cerca de Dios gracias a este material que está llegando a tu casa. Por eso te pedimos que nos ayudes a seguir realizando esta tarea
de llevar el Evangelio. Aquí abajo aparecen todos los datos a través de los cuales tú puedes seguir colaborando económicamente para que tantos voluntarios de esta asociación, de esta familia de Mater Mundi, puedan seguir trabajando y llevando su Evangelio a todos los rincones. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros.